Oh Dios, te damos muchas gracias por este día, por este miércoles de estudio. Te damos muchas gracias porque podemos estar aquí reunidos para escuchar tu palabra. Te queremos pedir que todos de aquí estemos atentos y gozosos, Dios, de poder atender a lo que tú el día de hoy nos quieres enseñar. Yo te quiero pedir todo esto y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces, la vez pasada, recuerden qué es lo que se necesita para ser un creyente victorioso. Y estábamos hablando ahorita de lo que es el creyente cómodo, ¿no? Entonces, lo último que comentamos la vez pasada fue que el corazón humano desde el Edén no busca la santidad, sino busca su felicidad en sus propios términos, y sus términos siempre son la comodidad, el placer y la ausencia del dolor. Recuerden ustedes que el dolor y el sufrimiento, aunque no lo entendamos, Dios lo usa para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, la aversión al sufrimiento es el instinto primario de nuestra naturaleza pecaminosa. Es el motor de nuestras decisiones, o sea, no nos gusta el sufrimiento. Y es precisamente por eso que el Evangelio de la Cruz puede ser muchas veces ofensivo o no puede encuadrar en nuestro pensamiento, precisamente porque el Evangelio de la Cruz siempre nos va a llevar a lo que la naturaleza humana, o lo que llamamos la carne o el rezago de nuestra carne, no quiere. Entonces podríamos decir que el Evangelio perdón, que la cruz, o el Evangelio de la cruz es el símbolo supremo de la incomodidad, porque nunca va a actuar como nosotros queremos. Del dolor voluntario, porque tienes que someter a Dios, tienes que morir a ti mismo. Del sacrificio, porque muchas veces vas a tener que negar muchas cosas que quieres para dar paso a la voluntad de Dios. Y de la muerte. O sea, recuerden que muerte a sí mismo, como dice Pablo en Gálatas 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, muerte a ti mismo es una de las cuestiones que también te lleva el Evangelio de la cruz. Entonces, podríamos decir en conclusión que es la negación de todo lo que nuestra carne desea. Entonces, cuando Jesús dice, o dijo, toma tu cruz y sígueme, entonces Él nos está llamando a un camino que va en dirección diametralmente opuesta a lo que nosotros queremos o a nuestros instintos profundos de la idolatría de la incomodidad. Por eso en Mateo 10, 38 y 39 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, podríamos decir en este pasaje que el evangelio de la comodidad es que tú quieras vivir tu vida, el que haya su vida, en tus términos, en tus conceptos propios de felicidad, de comodidad. Pero ahí tú vas a perder la guía de Dios, vas a perder el crecimiento espiritual, vas a perder el ser como Jesús. Por eso dice, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, nosotros como creyentes tenemos que anhelar ser como Jesús. Ese es el estándar. Recuerden que Jesús es el más alto estándar del ser humano. Es el hombre perfecto. Y gracias a su obediencia y a su sujeción a Dios, pudo por eso ser el autor de la salvación. Por lo que la idolatría de la comodidad no es un mal hábito, podríamos decir que es un evangelio rival, es un Mm. anticruz, porque rompe todos los principios de lo que la Biblia nos dice. Ahora, tenemos que reconocer que todo creyente, todos queremos de alguna manera vivir cómodos, no queremos problemas, no queremos enfrentarnos a arreglar nuestra vida en muchos aspectos que no queremos dejar, etcétera. Por eso es como un evangelio rival, un evangelio anticruz. Pero mientras que la cruz dice, muere a ti mismo, el evangelio de la comodidad dice, cuida de ti mismo. O sea, sumisión,
muere a ti mismo y cuida de ti mismo, solo ve por ti. Y está rompiendo en este segundo punto el segundo mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo voy a cuidarme, no importa que me lleve a los demás. Es el principio del egoísmo más profundo. Mientras que la cruz dice, sacrifícate por los demás, el Evangelio de la comodidad dice, protege tu paz y tu energía a toda costa. Ahí vemos claramente la diferencia, morir o ser egoísta. Mientras que la cruz dice, gózate en la tribulación, el Evangelio de la comodidad dice, huye de la tribulación como de una plaga. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros huimos para no ser, o sea, para salirnos de la comodidad? Pues nunca vamos a ser confrontados a lo que estamos viviendo mal, nunca vamos a cambiar de esencia, nunca vamos a crecer. Entonces, este falso evangelio de la comodidad ofrece su propia cura para el dolor de la vida, no la redención al sufrimiento, sino la eliminación del sufrimiento, porque es natural. Díganme ustedes, ¿quién quiere sufrir? Ninguno de nosotros quiere sufrir, pero cuando Dios dice que en esta vida tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, está diciéndonos que la aflicción viene por causa del pecado que mora en el mundo. ¿Ven ustedes? Esto es lo que ha destruido a la humanidad. Es lo que ha mandado a mucha gente al infierno. Si hay alguien que odia el pecado es Jesús. Y tan Dios lo odia que prefirió sacrificar a su Hijo antes de que toda la humanidad fuera al infierno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ven ustedes? Entonces, ahí está. Pero el pecado nos seduce, nos cautiva, nos subyuga y entonces nos lleva, no queremos dejarlo porque pensamos que ahí hay felicidad, cuando en realidad ahí está el verdadero sufrimiento. Porque recuerden ustedes que Dios puso nuestra conciencia y la conciencia limpia nos permite tener comunión con Dios y gozar de lo que Dios nos da. Pero la mala conciencia nos impide disfrutar de la vida, nos impide amar, nos impide relacionarnos con los demás. ¿Y por qué digo nos impide amar? Porque tú vas a proyectar todo lo que no puedes ver en ti, en otros, como dice Romanos capítulo 2, y, ¿y qué va a suceder? Te vuelves egoísta y nunca vas a enfrentar tus problemas, ¿ves? Entonces, la prescripción de la comodidad no es la perseverancia, sino la búsqueda de un alivio inmediato. Este es un punto también muy importante, ¿ven ustedes? Porque, ¿qué es lo que perfecciona la fe? La perseverancia. No dice, y que todo el que persevere en la fe será salvo. Y cuando nosotros queremos un alivio inmediato, ¿saben qué ustedes qué sucede? No enfrentamos nada y hacemos y formamos o tenemos sustitutos, sustitutos de la palabra de Dios, sustitutos de la verdadera entrega, y eso nos hace crecer. No, podríamos decir que la comodidad es una enfermedad que se disfraza de remedio, pero nos engañamos a nosotros mismos, porque nadie puede seguir el camino fuera del camino de Dios y puede realmente vivir feliz, vivir con paz y seguridad. Cuando Dios nos puso una conciencia antes de la ley y luego trajo la ley a través de Moisés, nos dio una guía en la cual nosotros podríamos ser felices. Cuando rompemos esa guía, que se produce la mala conciencia, y automáticamente violamos la ley, haciendo un énfasis en que nuestra conciencia está conformada de acuerdo a la ley de Dios, que años después vino
Moisés, entonces al violarla no somos felices, no estamos en nosotros mismos. Y hace poco hablé con una persona que ya le había testificado y me dice, no, vamos a vernos un día y vas a ver cómo te convenzo de lo mío. Y sí, le digo, claro que sí, vamos a vernos. Y por una otra circunstancia no pudimos. Pero dentro de el asunto que estábamos tratando, eh, me puso un comentario y yo le hablé un poco más de Jesús y me dice, oye, quiero hablar contigo. Y fue algo maravilloso porque no he dejado de orar por esta persona de mucho tiempo atrás. Fue algo maravilloso porque cuando hablé esta segunda vez ya estaba totalmente quebrantado, porque su filosofía no le dio seguridad ni lo llevó a ser feliz, antes lo llenó de temor. Entonces, al presentarle la cruz de Cristo, la verdad, yo creo que ahí tocó el Espíritu Santo su corazón. Pero ¿cuántas veces no estamos luchando, aún como creyentes, por hacer lo que Dios ya nos dictó, por lo que nuestra conciencia nos dicta? O sea, tú como creyente sabes perfectamente bien cuando haces mal, pero además el Espíritu Santo, que eliminó tu conciencia al N, al infinito, no te va a dejar como creyente que vayas por la línea del pecado, sino te va a traer remordimiento, te va a traer pesar, te va a traer inseguridad, te va a traer convicción hasta que te arrepientas, ¿ves? Entonces, la vida de la comodidad o el evangelio de la comodidad promete salud del alma a través de métodos que en realidad la envenenan con egoísmo. Fíjense qué concepto tan importante. Querer la corona de Cristo sin querer la cruz es el corazón de una falsa fe. Por eso hay tantos falsos creyentes que solo dicen palabras. Y recuerden ustedes que el Evangelio de, según Santiago, el hermano del Señor, dice claramente, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por mis obras mi fe, porque la fe sin obras está muerta. Entonces, podríamos decir que la corona, el querer vivir para Cristo sin querer experimentar la cruz, nunca no tienes fe y nunca vas a crecer en la fe si es que eres un verdadero creyente. Entonces, la batalla en nuestra alma estriba entre estos dos principios opuestos. Nuestra vida está siendo moldeada o por la cruz o por la comodidad. Tendemos a la comodidad, reitero. Pero entonces muchas veces Dios nos hace el favor de traer pruebas a nuestra vida para hacernos ver que la vida de comodidad no trae ninguna solución, sino más bien nos aleja de Dios. Podríamos decir que pretender una vida de comodidad sin experimentar la cruz es una enfermedad espiritual. Por cierto, por ahí hay un micrófono prendido y se oyen muchos ruidos. Si checan para que lo apaguen, por favor. Entonces, podríamos decir que la comodidad o el evangelio de la comodidad es una enfermedad espiritual. La idolatría de la comodidad de la comodidad tiene síntomas claros y devastadores. ¿Por qué? Porque produce un tipo de creyente pasivo en las iglesias que no hace nada. Solo va a recibir, pero nunca es capaz de tomar una responsabilidad. Nunca es capaz de usar su tiempo con los demás para edificación, para compartir. Generalmente son personas cerradas en sí mismas, muy egoístas. Podríamos decir que este tipo de creyente es un creyente superficial, sin compromiso y espiritualmente frágil. Es el resultado inevitable de una fe cuyo objetivo principal es evitar el dolor en lugar de buscar la gloria de Dios. Y aquí hay un punto muy importante. Todos los creyentes debemos de vivir para glorificar a Dios. Pero ¿cómo vas a glorificar a Dios si te quieres glorificar a ti mismo? El Evangelio de la comodidad
tiende a que te glorifiques a ti mismo. Yo, luego yo y siempre yo. Y los demás, al último, o no existen. Primero yo. Entonces, podríamos decir que la comodidad es el síntoma, es el primer síntoma del miedo al compromiso. ¿Por qué mucha gente no se compromete? Se podríamos decir nosotros que como creyentes tenemos que comprometernos en el gran llamado de Dios, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿o no? Pero cuando tú quieres una vida cómoda y no quieres molestarte, porque quizá molestarte significa perder tu tiempo para ir a hablar un día con una persona, perder tu tiempo en una oración ferviente, y prefieres distraerte en otras cosas. Todo esto nos lleva a evitar el compromiso porque no queremos cambiar, porque no queremos salir de la supuesta comodidad. Podríamos decir que el amor a la comodidad odia el compromiso, porque el compromiso siempre implica sacrificio personal. ¿Cuántas veces no testificaste? Por ejemplo, yo muchas veces me reunía con personas para hablarles de Cristo y a veces nos veíamos a comer, etcétera. ¿Y tú crees que disfrutaba la comida? Se me enfriaba por hablar de Cristo. Entonces, una persona que busca la comodidad, pues no va a hablar de Cristo porque quiere agasajarse, ¿no? Y va a usar temas que no entren en conflicto o que no le quiten el tiempo en el cual quiere ser complacido, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene un creyente cómodo? Evita la membresía significativa en una iglesia porque exige responsabilidad. O sea, solo va a que le den y lo que menos quiere es dar de su tiempo, dar de su vida, obviamente, en oración y otras cosas. Punto 2. Evita las relaciones profundas, porque la intimidad real requiere el riesgo de ser descubierto en su falta de entrega. ¿Ven ustedes? Y o ser herido en su sensibilidad. No vayan a descubrir lo que soy, entonces me vaya yo a ofender o me vayan a vulnerar. Son personas extremadamente sensibles. Y recuerden ustedes algo muy importante. La mucha sensibilidad es orgullo. No, no le hables así porque no se vaya a ofender. Y muchos creyentes que Dios les muestra algo, huyen el confrontar a una persona al decirle porque pueden meterse en problemas. Yo recuerdo, y eso no fue de un creyente, una vez, creo que ya lo comenté alguna vez. Estaba yo esperando en una notaría para una firma de escritura y estaba platicando con la persona que vendía la propiedad. Y le empecé a testificar porque nos hicieron ahí esperar y todavía no llegaba el comprador, esta era la vendedora, reitero. Y entonces le empecé a testificar, no, 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 me dice, sí, a mí ya me han hablado de Cristo varias veces y la verdad sí me llega. Me dice, pero en realidad no voy a Cristo porque mi tía me dijo que si me metía por este camino me desheredaba. Entonces ahí estuvo el tropiezo, ¿no? El amor al dinero, el amor a la comodidad, perder la herencia. ¿Cuántas personas no testifican porque en el trabajo donde están les impiden predicar de Cristo, temen perder su trabajo, prefieren callar cuando Dios puede estar habiéndole oportunidades? Ahí el consejo que yo he dado cuando me dicen esto, bueno, no lo hagas en el trabajo, pero dile, oye, vamos a tomarnos un cafecito a la salida. O vamos a desayunarnos antes de venir para que platiquemos. O vamos a vernos el sábado o el domingo. O sea, hay formas, ¿no? Pero el evangelio de la comodidad te, te lleva a no solucionar eso, sino más bien no hacerlo, ¿no? Evita los llamados radicales de Dios, porque podrían intervenir en su plan de una vida tranquila. Nosotros vemos en el libro de los Hechos todo lo que tuvieron que padecer los que quisieron servir a Cristo, empezando por Esteban.
Esteban pudo haber callado cuando lo confrontaron, pero decidió ser fiel a Dios y apropiar en su vida el llamado de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso incluía a los fariseos, saduceos, a los que estaba confrontando. Y recuerden que el discurso de Esteban es un historial resumido de la historia de Israel. Los confrontó de tal manera en el poder del Espíritu Santo que les hizo ver su problema y en lugar de arrepentirse, que dice la Biblia, crujían contra él sus dientes. No soportaron oír lo que decía y acabaron apedreándolo. Esteban fue el primer mártir y motivo de esto empezó la persecución en la iglesia, cosa que Dios permitió porque muchos salieron huyendo, iban predicando el Evangelio. Y no nada más muchos lo predicaban a los judíos, sino que empezaron a predicar a los gentiles como Dios ya lo había predeterminado, ¿ven ustedes? Entonces, si yo quiero vivir una vida cómoda, no voy a oír o no voy a responder al llamado de Dios. Otros que lo hagan. O tú puedes tener razonamientos como este. Si Dios ya sabe quién salvar y quién no, ¿para qué me preocupo? Si yo no les hablo, les hablarán otros. Eso es el evangelio de la comodidad o el querer vivir una vida cómoda. Entonces, la vida espiritual de estas personas se define no por lo que abraza, sino por lo que evita, ¿no? No hay convicción en sus vidas verdaderas. Entonces, podríamos decir, un segundo síntoma de la comodidad, de una vida cómoda, es la aversión a la dura verdad. Como la verdad siempre nos confronta y nos mueve a que cambiemos, si no queremos cambiar para llevar una vida cómoda, entonces podríamos decir que el creyente cómodo se aleja de las doctrinas difíciles de la Biblia, como el infierno, la ira de Dios, la depravación total y la confrontación. ¿Ven ustedes? No, no me voy a meter ahí, no vaya a ser que sea confrontado. ¿Por qué? Porque estas verdades son incómodas y perturban la paz que la gente quiere tener. Claro, falsa paz, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le hagan ver su pecado? Aún muchas veces como predicadores, la gente toma personal una exhortación. Oye, tú dijiste esto de mí cuando era parte del estudio. Recuerdo que una vez estaba en un estudio y fue tal la guía del Espíritu Santo que en medio de ese estudio una persona me dice, espérate, 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 porque había invitado a una persona. Yo no le dije nada de tu vida, ¿eh? O sea, el Espíritu Santo estaba con tanta claridad desenmascarando la vida de esta persona para que se arrepintiera, que la persona que la invitó le dijo, yo no le dije nada, ¿no? Y así tengo muchas experiencias. Otra vez una persona antes de un estudio de miércoles fue y me dijo, oye, es que tengo esta cuestión y este problema y lo otro. Le dije, bueno, mira, aprendí a depender de Dios. Pero esta persona invitó a su esposo ese día. Y cuando yo di el estudio, parecía que yo arremetía contra el esposo por lo que me dijo la esposa. Y no era cierto, era parte del estudio. Ella en su temor vaya a hablar conmigo, quizás si no vaya a hablar conmigo, la persona, el esposo de esta persona, hubiera pensado, sí, Dios me está enseñando. Pero lo tomó contra ella y contra mí y no volvieron jamás. O sea, muchas cosas así pasan. La gente no quiere ser confrontada o tienes temor. Y recuerden que el temor del hombre pondrá lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, el creyente cómodo prefiere una dieta espiritual de versículos inspiradores que lo afirmen en lo que él piensa,
o en lo que Él quiere, en lugar de la carne sólida de la palabra que lo confrontaría. Por eso está este pasaje de Hebreos 5, del 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿quién es el creyente cómodo? El que participa de la leche porque no quiere crecer. ¿Quién es el creyente entregado? El que tiene el alimento sólido. O sea, como decía Job, ¿no? Enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal no lo haré más. O lo que dice el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, etcétera, ¿no? Ese es el creyente que quiere cambiar, pero el otro no quiere oír la verdad porque no quiere cambiar. Y entonces la rechaza o la reprueba. O reprueba a la persona que está diciendo la verdad o reprueba la palabra de Dios. Este hijo de Charles Stanley acabó diciendo, no, 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 el Antiguo Testamento ya no sirve. Y la Biblia tiene muchos errores, cosas así. ¿Por qué? Porque él mismo no quiere ser confrontado y es triste después de que su papá vivió una vida fiel y le costó muchas cosas ser fiel a Dios. Ahora este hombre se desvía tremendamente. Es triste, pero esa es la diferencia entre un creyente que quiere vivir una vida cómoda y el otro que quiere crecer. Podríamos decir que el resultado final de esta enfermedad, de la comodidad, es un soldado inútil. No sirve para nada. No está dispuesto a ponerse la armadura divina, ¿sí? O sea, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, eh, la espada del Espíritu, los zapatos del apresto del Evangelio de la paz, etcétera, el cinturón de la verdad. Todo eso hace a un creyente hábil o un creyente diestro en la batalla. Pero el que no se pone la armadura es porque no quiere realmente tener problemas. La vida cristiana es una guerra espiritual. Tenemos que reconocerlo. Aquí mismo en Efesios 6, poco antes de la armadura divina, eso nos dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una guerra espiritual, pero el creyente cómodo es un desertor, no está sufriendo, no está dispuesto a sufrir por causa del Evangelio. Ahorita me vino a la mente, la mayoría yo creo que no lo conoce, pero porque es de mi tiempo ya está más viejo, pero algunos sí. Una canción que decía, no señor Apache, no me pegue usted. Yo no quería ir a la guerra, pero mi novia me dijo, tienes que ir, ¿no? Y entonces, o sea, era un cobarde el cuate, ¿no? Así de narraba la canción. Y acaban golpeándolo y todo esto, ¿no? Pero dice, yo no quería ir, pero mi novia me mandó, tienes que ir. ¿Ven ustedes? Qué triste para un creyente que entre en una situación así, que sea
un desertor. Porque ¿qué sentido tiene la vida de un creyente si no es el llamamiento de Jesús de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura? Dios por eso nos dejó a los creyentes todavía en este mundo. Si Él pagó por nosotros en la cruz y nos dio todo por gracia, si Él no quisiera que sufriéramos, lo lógico es que al convertirte te irías al cielo. ¿Para qué te quedas sufriendo en este mundo? Pero Dios lo destinó de esta manera para hacernos parecidos a Cristo. Recuerden este pasaje de Filipenses 2 que hemos comentado últimamente, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice la Escritura, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pedro lo dice en una de sus cartas, la primera. ¿Ven ustedes? Entonces, si Dios nos deja en este mundo es porque nos está dando el privilegio de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Eso va en contra del evangelio de la comodidad o de querer vivir una vida cómoda. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida de un creyente que no quiere morir a sí mismo, que no quiere tener incomodidades, que no quiere padecer persecución y por eso mejor calla, que no quiere testificar, no lo vayan a criticar? Todo eso es egoísmo puro, pero es una guerra espiritual. Y si no estamos dispuestos a sufrir por causa del Evangelio, somos inútiles. Recuerden ustedes que en el tribunal celestial, el tribunal de Cristo, el testimonio de la vida de cada creyente que quiere vivir cómodo no va a ser la de un guerrero, sino la de un espectador. No, mejor yo no me meto, no sea que a mí me toque, ¿no? Pero ¿qué nos dice Primera de Corintios 13, el 13 al 15? La obra de cada uno se hará manifiesta, pues el día la declarará, pues por el fuego será probada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Ven ustedes? El fuego la probará. ¿Y cuál es ese fuego? ¿La fe? Por eso es que somos purificados, los creyentes, en fuego. Las pruebas nos purifican para purificar nuestra fe, para sacar de una fe tibia a una fe verdadera. Y la fe que es verdadera es la que mueve montañas. Recuerden cuando Jesús bajó del monte y había ido a orar y oye una discusión. Y entonces cuando se acerca dice, ¿qué pasa, Señor? Es que le dije a tus discípulos que sacaran del demonio de mi hijo, que lo atormente, etcétera, y no pudieron. Pero si tú puedes hacer algo, ¿y qué le responde Jesús? Si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Y él respondiendo dijo, creo. Pero yo creo que ahí le redarguyó el espíritu, dijo, ayuda mi incredulidad. Entonces, Dios está purificando nuestra fe porque ese es el tesoro más grande, porque le da sustancia a todas las cosas. Obviamente la fe verdadera no es para cumplir nuestros caprichos, esto representa a un creyente cómodo. La fe verdadera está estructurada en las promesas de Dios y el querer hacer su voluntad.
Pero esa fe es el mayor tesoro que Dios nos puede dar, porque reitero, le da sustancia a todas las cosas. Vale más que el oro, vale más que todos los bienes que tú pudieras adquirir en este mundo. Entonces, aquí en el tribunal de Cristo, muchos se van a ir a la eternidad, que ya será algo muy hermoso, claro que sí, pero solo con su salvación. ¿Por qué creen que dice Jesús que, bueno, dice la Escritura, que seremos reyes y sacerdotes para Dios, nuestro Padre? O sea, ¿quiénes van a ser los reyes? Los que más vivieron para Cristo, los que tomaron en serio esto. Quizá los sacerdotes sean los creyentes que no intervinieron tanto, pero van a servir a Dios. Pero ¿qué pasa si no vas a tener ningún nombramiento porque quisiste vivir una vida cómoda? Quisiste vivir para ti mismo, no quisiste ser confrontado, no quisiste cambiar, no quisiste experimentar los vituperios de Cristo, que son un honor experimentarlos. Te vas a quedar sin nada. Serás salvo, así como por fuego. Entonces es como un hombre que desea una cura, pero se niega a tomar el remedio amargo o a someterse a una cirugía dolorosa. Hay dos ejemplos que me vienen a la mente. Hace poco me comentaba Patti de una señora que prácticamente tiene artritis y se la diagnosticaron, pero dijo, no, yo no tengo artritis, me diagnosticaron mal. Y me decía, y pasó el tiempo y la veo sufriendo ya tanto solo por negar esto. Otra persona, que ya es una persona de cerca de 90 años, padecía de las rodillas y siempre se negó a operarse y dije, no, yo no me voy a operar. Pero por negar esa cirugía dolorosa, ahorita está en silla de ruedas, ya no puede caminar. Entonces, estos son ejemplos reales. Pero en la vida espiritual, quien no quiere la verdadera cura que implica el trabajo, la confrontación, el desenmascaramiento de lo que estamos viendo mal, no quiere ser enfrentado, pues no va a crecer. Su deseo de comodidad es más fuerte o será más fuerte que su deseo de la verdadera salud del alma. Todos queremos salud física, pero más importante todavía que la salud física es la del alma. Sí, es cierto, la Biblia dice, si eh, esta morada terrenal se va destruyendo, tenemos un edificio en los cielos. Esa es la realidad para todos nosotros, porque vamos creciendo y nos vamos dando cuenta de que pues, el cuerpo se va deteriorando, ¿verdad? Pero tenemos un edificio en los cielos. Entonces, lo que más importa es la salud del alma y no el deseo de la comodidad que nos impide crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Entonces, si la búsqueda de la comodidad podríamos decir que es una enfermedad mortal, ¿cuál es la cura? Si huir del dolor es un síntoma de idolatría, ¿cuál es el camino hacia la verdadera salud del alma? Y la respuesta no es una nueva estrategia, una nueva forma de manejar las cosas. Es una vida en la cual tienes que tomar tu cruz cada día. Implica un cambio completo y radical del objetivo de nuestra existencia. ¿Ven ustedes? A lo mejor todos estos años has vivido así como un creyente cómodo, sin querer molestarte en nada, etcétera, viviendo para ti, bajo tus propias expectativas. ¿Y cuál es el resultado? Que sigues participando de la leche porque eres inexperto en la palabra de justicia, porque eres un niño espiritual. Necesitamos crecer.
Y para crecer tenemos que abandonar la comunidad. Imagínense ustedes ahorita de Esteban, que lo acabamos de mencionar. Si hubiera dicho, no, no vaya a ser que me vaya mal y me vayan a azotar. Yo creo que nunca se hubiera imaginado que lo iban a apedrear, iba a morir ahí. Mejor no digo nada y me quedo calladito y ya, estoy tranquilo. Pero no, fue más grande su amor por Cristo y la convicción de predicar el evangelio que él tenía, porque recuerden, Esteban fue uno de los 7 eunucos que seleccionaron para el alimento de las viudas, así como Felipe. ¿Ven ustedes? Ya tenía un testimonio y su testimonio era poderoso porque vivía lo que predicaba y eso le costó la vida. ¿Qué tan dispuesto estás tú a dar tu vida? Bueno, ya lo leímos. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, esto lo dice en otro pasaje en Marcos, la hallará. El que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. ¿Qué tanto amor tienes por Cristo? ¿Qué tanto dispuesto estás a salir de tu área de comodidad para vivir para Cristo y sufrir los vituperios de Cristo? Pero si quieres vivir una vida cómoda, bueno, quédate así. Estás hoy recibiendo una verdad. Recuerda que nuestra vida no es sobre nosotros, sino sobre Cristo. Él es dueño de nosotros. Recuerden, Romanos 6, 22 y 23. ¿No sabéis que sois que sois el templo de Dios, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Desde el momento en que nos convertimos, nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece a Dios y se la vamos a ofrendar por gratitud en función de lo que Él hizo en nosotros, en ustedes. Pero si no aprecias el sacrificio de Cristo, es que tal vez ni siquiera seas salvo, porque el sacrificio de Cristo te lleva a una gratitud que te lleva a trabajar por Él. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa del Evangelio la hallará, lo repito otra vez. Entonces, podríamos decir, nuestra comodidad, nuestro dolor, nuestro éxito o nuestro fracaso, todo es secundario y debe ser subordinado al propósito supremo de magnificar el valor de la gloria de Dios. ¿Ven ustedes? Una vez que nos convertimos, el objetivo de nuestra vida es la gloria, magnificar la gloria de Dios, es darle la gloria a Dios. Pero la vida cómoda te lleva a darte la gloria a ti mismo y no a Dios. Por eso muchas personas no son salvas, porque no están dispuestos a dejar su vida y pueden tener una fachada de cristianos, pueden asistir a todas las reuniones de la iglesia y aún participar en ellas, pero hasta ahí. No vaya a ser que salgan de su estado de comodidad. O sea, un ejemplo cotidiano, el estudio del domingo. A lo mejor trabajaste toda la semana y estás cansado y todo, pero si tienes una verdadera convicción, dices, no, voy porque Dios dijo que debemos congregarnos, ¿no? No dejando de congregarnos según algunos tienen por costumbre, y cuanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Estamos en ese día que se acerca, pero ahí Dios se manifiesta de una manera especial. Ahí puedo convivir con otros creyentes, puedo aprender de la vida de otros. El mensaje puede hacerme ver cosas de mi vida
que están mal, también me puede alentar a dejar cosas que no quiero dejar, etcétera. Pero si dices, no, mejor me quedo dormido. Hoy tengo mucho sueño, hoy tengo mucho cansancio. Después ya sabré qué es lo que se dijo o me comentarán. Esa es la vida de comodidad que te impide recibir lo que Dios quizá tenía para ti en un estudio. Porque ya lo hemos dicho, donde están dos o más congregados en su nombre, está Dios en medio de ellos. Y dices, bueno, si yo tengo el Espíritu Santo, sí, pero en un estudio, en la congregación, Dios se manifiesta de una manera especial. Entonces podríamos decir que aquí yace la gloriosa paradoja que el idólatra de la comodidad nunca entenderá. La alegría más profunda y duradera no se encuentra en la búsqueda de la comodidad, sino en la búsqueda de la gloria de Dios. Así es como tenemos que vivir. Cuando hacemos de su gloria nuestro mayor tesoro por gratitud a lo que Él hizo, descubrimos un gozo que las circunstancias no pueden apagar ni tocar. Podríamos decir que es la alegría que tuvo el apóstol Pablo al cantar en la prisión, ¿verdad? Recuerden ustedes, ¿qué pasaba en la prisión? Creo que Alex comentó eso. Tenían el cepo, o sea, tenían los pies en, en en una cadena, ¿no? Tenían las manos de una manera que no podían casi ni pararse. Y además estaban en una situación incómoda por la manera en que no se podían sentar. Estaban como reclinados para que no pudieran hacer fuerza. Entonces les empezaba a doler la espalda y todo. ¿Y qué pasó con Pablo? Se pusieron a cantar porque habían sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del Evangelio. Como dijeron Pedro y Juan en la primera confrontación que tuvieron con los fariseos y saduceos. Entonces podríamos decir que vivir para agradar a Dios no representa la alegría de una vida fácil, sino es el gozo de saber que nuestra vida fácil o difícil está siendo usada para el propósito más grande del universo, glorificar a Dios, quien nos crió. Y no nada más nos crió, sino que nos salvó y nos está dando una vida eterna y nos promete enjugar de nuestra carne toda lágrima, todo dolor y sufrimiento que será para siempre. ¿Vale la pena glorificar a Dios en estos términos? Claro que sí. Esta es la razón por la que Dios a menudo nos lleva por caminos de incomodidad. No porque sea cruel, sino para que la gloria de su gracia y su poder brillen con más intensidad en el telón del fondo de nuestro sufrimiento. Aquí es una ilustración de cuando Jesús muere y resucita y se parte la cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo. Nadie tenía acceso a Dios. Solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar, no sin antes sacrificar por sus propios pecados y por los de todo el pueblo. Pero no había una redención perpetua, eran sacrificios temporales. Y la gente volvía a pecar y tenía que volver a sacrificar hasta que vino Cristo. Entonces, cuando venimos a Cristo y buscamos su gloria, tenemos presente a Dios. Dios pudo haber destruido a Adán y Eva en el momento que pecaron. La paga del pecado es muerte y se los advirtió. El día que comas del fruto de la ciencia del árbol del bien y del mal, serás, conocerás el mal y morirás, ciertamente morirás.
Ay, Dios los pudo haber destruido. ¿Por qué todos estos más de 6.000 años, o alrededor de 6.000 años, Dios permitió que la humanidad siguiera para que quien le reconociera le pudiera dar la gloria? Entonces podríamos decir que nuestro dolor no es un obstáculo para buscar la gloria de Dios, sino la oportunidad designada para manifestarse esta gloria. Entonces el dolor y el sufrimiento, no, cuando Dios nos consuela, nos confirma en la fe, nos hace crecer, nos hace más parecidos a Cristo, le vamos a dar la gloria a Dios. De alguna manera te lo dice este versículo de Hebreos 12:11. Es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, el momento de la prueba de la disciplina es dolor y sufrimiento, pero cuando se cumple el propósito de Dios, da un fruto apacible de justicia. O sea, fuimos transformados más a la imagen de Cristo para la gloria de Dios. Quizá ahora ya se pueda entender mejor este pasaje. ¿Ven ustedes? Entonces, la prescripción bíblica para la enfermedad del alma no es eliminar el dolor, sino reenfocar el corazón del amor a la comodidad, al amor para glorificar a Dios. Después de estar escuchando todas estas cosas, entonces tú tienes que recapacitar en tu vida, porque estamos ahorita sembrando para la eternidad. Todos vamos a ser salvos, todos vamos a recibir la corona de justicia por la justicia de Cristo aplicada a nosotros. Pero las recompensas, galardones, etcétera, van a ser para los que tomaron en serio el llamado de Dios, renunciaron a su vida de comodidad para que el evangelio del progreso, perdón, para que progresara el evangelio, perdón, no el evangelio del progreso, que es falsa doctrina. Por eso, Pablo, antes de ser confrontado ahí en la iglesia de Corintios, dijo, capítulo 2, pero tuvimos, 1 de Corintios, tuvimos sentencia de muerte en nosotros mismos, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esta es la característica de un verdadero creyente. Entonces nos podemos preguntar, ¿hemos estado viviendo para amortiguar nuestro dolor o para magnificar la gloria de Dios? Pregúntate. La primera respuesta es una sentencia de una vida superficial. No, he vivido para mí. Y la segunda respuesta significa la invitación a una aventura de significado eterno. ¿Ven ustedes? ¿Qué escoges? Vamos a dar gracias. Padre Santo, cuánto te queremos alabar y bendecir en esta noche, porque nos has revelado verdades impactantes para nuestra vida, porque reconocemos delante de ti, Padre, que nuestra tendencia siempre es vivir una vida cómoda, pero tú claramente quieres que seamos activos en cuanto a el ministerio que nos has dejado de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y para poder cumplir eso, pues tendremos que enfrentarnos a nosotros mismos. Pero te pedimos, Padre, que nos des una convicción tal
que pueda hacer crecer nuestra gratitud, que nos lleve a dar nuestra vida por ti y a negar nuestra propia vida, nuestra propia comodidad. Sabemos, Padre, que si tú dispusiste que la iglesia se quedara en este mundo y experimentara persecución, dolor y sufrimiento desde los inicios de la iglesia del primer siglo hasta la fecha, es porque hay algo mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar en cuanto a llevar una vida sin problemas, una vida de comodidad. Tú mismo lo dices, que cosas que ojo no vio y no oído yo y no han entrado en corazón de hombre, todo eso tú has preparado para los que te aman. Y lo más probable, Padre, y lo sabemos, es que todo esto que cosas no, ojo no vio, no oído yo, es la revelación de Jesucristo. Es vivir en una vida más íntima y estrecha contigo, donde la revelación de tu palabra y de las verdades de la Biblia se dan a nuestro ser para un entendimiento mayor de la gracia de Dios. Gracias, Padre, por tener tu palabra y por todas estas enseñanzas. Enséñanos a negarnos a nosotros mismos. Enséñanos a ver siempre hacia la cruz del Calvario, que es la que nos redimió. Líbranos, Padre, de voltear y volvernos a Egipto, como lo hizo Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto, que muchos en su corazón, cuando experimentaron pruebas y quizá carencias, se quisieron volver a Egipto. Pero sabemos claramente que tú dices que tú no te agradaste de ellos y que destruiste esa generación a final de cuentas. Queremos ser de aquellos creyentes que te glorifiquen, Padre, que verdaderamente vivan para buscar tu gloria. Así que haznos conscientes cada día, en cada acción, en cada pensamiento, que vivimos para glorificarte porque sabemos que eso nos ubicará siempre en cuanto al ministerio. Padre, te damos gracias por este estudio. Bendice a nuestra iglesia, Señor, y no permitas que nada nos separe de ti, de la sana doctrina. También, Padre, manténnos a todos fieles a través de las pruebas que estamos viviendo y con la mentalidad de que todos seremos probados, para que no nos sorprendan las pruebas, Padre, sino para que en ellas nos ejercitemos para darte gloria. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.